En este video vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Vamos a decir qué son y vamos a ver de qué manera se aplica en un circuito. Vamos a hacer dos ejercicios para ver esto. Hasta ahorita ya habíamos trabajado con circuitos eléctricos con fuentes de alimentación y resistencias. Habíamos usado las leyes de Ohm. Ahora vamos a ver aquellos circuitos en los cuales no es tan fácil aplicar la ley de Ohm y por lo tanto necesitamos un elemento extra para poder resolverlos. En este caso, las leyes de Kirchhoff me permiten hacer eso, circuitos en los cuales no puedo aplicar directamente la ley de Ohm. Antes de empezar con las leyes de Kirchhoff, vamos a tener en cuenta algunos conceptos previos, algo que me va a ayudar a entender las leyes de Kirchhoff. Entre esos conceptos tenemos los elementos activos, que son aquellos elementos de un circuito capaz de suministrar la energía al circuito, que normalmente son las fuentes de tensión o fuentes de alimentación o fuentes de voltaje. Elementos pasivos son los elementos de un circuito que consumen energía. Son elementos pasivos las resistencias, las inductancias y los condensadores. Prácticamente aquel elemento que conecto al circuito y que va a consumir la energía va a ser un elemento pasivo. Nudo o nodo, cualquiera de los nombres son aceptados, es un punto de un circuito donde se concurren más de dos conductores, dos conexiones o más. Cuando se unan me van a formar el nudo o el nodo. Rama, conjunto de todos los elementos comprendidos entre dos nodos consecutivos. Malla, conjunto de ramas que forman un camino cerrado de un circuito que no puede subdividirse en otros ni pasar dos veces por la misma rama. Estos conceptos los vamos a ver ya sobre un circuito en sí. Un ejemplo de un circuito es el siguiente. En este voy a identificar cada uno de los elementos que hemos visto anteriormente. Primero, los elementos activos son las fuentes B1, B2 y B3. Esos son los elementos que proporcionan la energía al circuito. Los elementos pasivos en este caso son la resistencia R1, la resistencia R2, la resistencia R3, la resistencia R4, la resistencia R5, la resistencia R6 y la resistencia R7. Esos son los elementos pasivos. Los nudos o nodos del circuito son aquellos donde se unen dos o más conductores. Van a ser el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Esos son los puntos donde se unen dos o más conductores. Las ramas del circuito son una la que va del nodo A al nodo B, otra que va del nodo B al nodo D, otra que va del nodo B al nodo C, una más que va del nodo A al nodo D, otra que va del nodo D al nodo C y la última que va del nodo A al nodo C. Esas son las ramas que conforman el circuito. Mientras que las mallas son aquellas que van del nodo A, B, D y A, que será esta. La segunda va a ser la que va del nodo D, B, D, C. Y por último, la malla que va del nodo A al D, al C y al A. Esos son los elementos que vimos previamente ya en un circuito real. Los elementos pasivos, los nodos, las ramas, las mallas y aquellos elementos activos de nuestro circuito. Bueno, ¿qué son las leyes de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff, que es la que normalmente la llamamos la ley de corrientes, nos establece que las corrientes que entran a un nodo se relacionan por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice: la suma algebraica de todas las intensidades que llegan a un nodo es igual a la suma algebraica de todas las intensidades que salen del nodo, consideradas todas ellas en el mismo instante de tiempo. Entonces esto lo veríamos como una ecuación, que la sumatoria de corrientes entrantes es igual a la sumatoria de corrientes salientes. Un ejemplo sería este. Tenemos un nodo llamado A y tenemos tres intensidades que entran, que en este caso están indicadas en color azul: la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y salen las intensidades
I4 e I5, que en este caso están en color rojo, la I4 y la I5. De acuerdo a la primera ley de Kirchhoff, dice que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Por lo tanto, I1 más I2 más I3 debe ser igual a I4 más I5. La primera ley de Kirchhoff también se puede enunciar como la suma algebraica de todas las intensidades que concurren en un nodo es igual a 0. O sea, la sumatoria de corrientes es igual a 0. En este caso no separamos las corrientes entrantes de las corrientes salientes. Simplemente sumamos todas y nos deben dar 0. Se adopta el convenio de considerar positivas a las intensidades que llegan y negativas a las intensidades que salen. En el nodo del ejemplo anterior, entonces tendremos que las azules son las que entran, las rojas son las que salen, por lo tanto serían I1 más I2 más I3 menos I4 menos I5. Todo esto me debe dar la suma 0. La segunda ley de Kirchhoff. El voltaje generado en un circuito se consume en las caídas de tensión que se producen en todas las resistencias conectadas en el mismo, ya que por la ley de Ohm, la tensión es igual al producto de la intensidad por la resistencia. V es igual a I por R. Las tensiones generadas y las caídas de tensión producidas en los receptores se relacionan entre sí por la ley de tensiones de Kirchhoff, que dice así: en toda malla o circuito cerrado, la suma algebraica de todas las tensiones generadas debe ser igual a la suma algebraica de las caídas de tensión en todas las resistencias a lo largo de la malla. Una fórmula sería que la sumatoria de las tensiones sobre los voltajes debe ser igual a la sumatoria de las corrientes por las resistencias. O puedo hacer que la sumatoria de las tensiones o voltajes menos la sumatoria de las corrientes por las resistencias debe ser igual a 0. Ahora, para hacer la aplicación de estas leyes, específicamente la segunda ley de Kirchhoff, se deben tener algunos convenios. Al aplicar a la segunda ley de Kirchhoff se debe tener en cuenta si la tensión de la fuente o la caída de tensión del receptor es positiva o negativa, y esto se establece con un convenio de signos. En las fuentes de voltaje, el convenio de signos es el siguiente: cuando se recorre una fuente desde el borde negativo hasta el borde positivo, en este caso sería ir de aquí a acá, la tensión es positiva. Voltaje de B a B va a ser positivo. Cuando se recorre una fuente desde el borde positivo al borde negativo, que será este caso, la tensión es negativa. El voltaje de AB es negativo. En este caso, la flecha roja indica el sentido en que se recorre la malla, que es esto de dónde a dónde va. En las resistencias, el convenio de signos para las caídas de tensión es: la caída de tensión será positiva si el sentido de la corriente que circula por ella coincide en el sentido en que se recorre a la malla. En las mallas tengo que especificar en qué sentido se va a recorrer esa malla. Por lo tanto, yo establezco un sentido de la corriente en el cual se va a estar recorriendo la malla, que en este caso me lo indicaría en la flecha roja. Cuando yo hago el análisis y estoy viendo la tensión que hay en cada resistencia, voy a especificar una corriente para ese elemento. Si ese sentido de la corriente que especifico para esa resistencia coincide con el sentido en el que se recorre la malla, entonces en este caso el voltaje del punto A de la resistencia al punto B va a ser positivo. Si la corriente que se especifica para la resistencia va en sentido contrario al sentido que se recorre la malla, entonces en ese caso el voltaje va a ser negativo. Eso es lo que debo considerar para los convenios de los signos. Ahora, para aplicar la ley de Kirchhoff hay que tener un procedimiento. En este caso vamos a verificar los siguientes 7 puntos del procedimiento. Primero, le asignamos una letra a cada nodo del circuito. Hay que identificar los puntos donde se unen dos o más conductores y les damos un nombre. Se dibujan las intensidades por cada rama. Se asigna el sentido al azar. En este habíamos comentado que en una rama yo voy a especificar cómo se va a hacer el recorrido de la rama. Yo indico el sentido, no hay ninguna restricción que tenga que ser en un sentido específico. Se aplica la primera ley: a tantos nodos tenga el circuito menos 1.
Se aplica la primera ley a tantos nodos tenga el circuito menos 1. Entonces, si en un circuito tengo 4 nodos, solo voy a aplicar a 3. Normalmente el nodo que va a tierra no se considera. 4. Se aplica la segunda ley a todas las mallas del circuito. 5. Se tendrán tantas ecuaciones como números de intensidades que tenga el circuito. 6. Se resuelve el sistema de ecuaciones. 7. Las intensidades que tienen sentido positivo van en el sentido, las que tienen signo negativo van en sentido contrario al asignado. El punto 7 me permite corregir el sentido que se dio al azar en el punto 2 en la rama. En el punto 2 se decía que se dibujaban las intensidades por cada rama, que el sentido era al azar. Si alguna intensidad da negativo, indica que ese sentido que le di en el punto 2 está al contrario. Entonces simplemente tengo que cambiar el sentido en la rama y no hay problema. Bueno, vamos a resolver un ejercicio para ver cómo se aplican las leyes de Kirchhoff. Vamos a empezar con ese ejercicio en el cual tengo dos fuentes de alimentación, una de 10 volts y otra de 20 volts, y tengo tres elementos, en este caso son resistencias, R1 de 10 ohms, R2 de 20 ohms y R3 de 40 ohms. Se me pide calcular la corriente que pasa por R3. Vamos a usar la primera ley de Kirchhoff. Entonces, primero, al analizar el circuito identificamos un nodo. A este le llamamos nodo A. Ahora establecemos la trayectoria de las corrientes en el circuito. Tomamos como referencia las fuentes de voltaje. Esta es la corriente para la primera trayectoria. Esa sería la corriente para la segunda trayectoria. En este caso lo estoy especificando en el sentido considerando la terminal positiva de esta fuente y la terminal positiva de esta otra fuente. Entonces consideramos que de aquí sale y va hacia la corriente, de acá sale y va en el sentido la corriente. Establecemos la corriente que entran y salen a cada nodo. Entonces en este caso primero establezco que la corriente de R1 entra al nodo A, la corriente de la resistencia 2 entra al nodo A y la corriente I3 sale del nodo A y pasa por R3. Entonces así se verá el circuito, con las trayectorias para recorrer la malla, la otra y las tres corrientes que entran y salen del nodo A. Paso 2. Como se sabe, la corriente es igual a la diferencia potencial en la resistencia y es igual al voltaje entre resistencia, que eso me da la ley de Ohm. Entonces, la corriente 1 va de la fuente de 10 volts al nodo A. Entonces, esta corriente va de esta fuente a este nodo. En ese trayecto está la resistencia R1. Por lo tanto, la corriente I1 es 10 volts menos el voltaje de A entre 10 ohms. Entonces, el voltaje de esta resistencia va a ser la diferencia de voltaje de la fuente de alimentación menos el voltaje que hay en el nodo A. Recordar que la fuente debe ser la suma de voltajes que hay dentro de la malla. Por lo tanto, este voltaje debe ser igual a la suma de este más este, que es lo que tengo aquí. Entonces la corriente 1 es igual al voltaje de la fuente de alimentación menos el voltaje en el nodo A entre la resistencia, que esto es dado por la ley de Ohm. Por otro lado, la corriente 2 va de la fuente de voltaje hasta el nodo A. En este caso, de la fuente de voltaje va al nodo A. En el trayecto está R2. Por lo tanto, la corriente I2 es igual a 20 volts menos el voltaje de A entre 20 ohms. Y por último, la corriente 3 va del nodo A hasta tierra. La corriente 3 va del nodo a tierra. En ese trayecto está la resistencia R3. Por lo tanto, la corriente de I3 es igual al voltaje de A entre 40 ohms. Paso 3. Ahora se estudian las ecuaciones obtenidas en la ecuación del punto 1,
Aquí hemos dicho que la corriente de entrada I1 más la corriente de entrada I2 debe ser igual a la corriente de salida I3. Por lo tanto, la corriente I1 más la corriente I2 es igual a la corriente I3. Ahora, para resolver esta ecuación, multiplicamos por 40 toda la ecuación para eliminar los denominadores o reducir los denominadores. En este caso, multiplico todo esto por 40 y esto por 40, como lo tengo aquí. Voy a multiplicar 40 por este término, por lo tanto 40 entre 10 es igual a 4, entonces 4 multiplica toda esta parte. 40 entre 20 es igual a 2, por lo tanto 2 multiplica todo este término, y 40 entre 40 es igual a 1, por lo tanto me queda BA. Multiplicamos todo, entonces me queda 4 por 10, 40, 4 por 10 volts me da 40 volts, 4 por BA me da menos 4 BA, 2 por 20 volts me da 40 volts, y 2 menos BA me da 2 menos 2BA, que es igual a BA. Y me quedaría de esta forma. Sumo o resto cada uno de los términos, entonces me queda BA menos 4BA menos 2BA menos BA me da menos 7BA, menos 40 volts menos 40 volts me da menos 80 volts. Si despejo el voltaje del nodo A de esta ecuación, me va a quedar igual a menos 80 volts entre menos 7, que esto es aproximadamente 11.43 volts. Entonces el voltaje del nodo A. Paso 4. Queremos saber la corriente de I3, y es la razón o la división entre el voltaje del nodo A y la resistencia de 40 ohms, que esto es lo que habíamos visto en la ecuación de I3. I3 es igual al voltaje de A entre 40 ohms. El voltaje de A dijimos que es 11.43 volts entre 40 ohms, y esto me da 0.2858 amperes. Esa es la corriente del elemento 3 o la resistencia 3. Para comprobar los cálculos realizados, vamos a hacer la siguiente simulación. En el circuito vemos cómo circulan las corrientes de las fuentes de voltaje a través de cada uno de los elementos y a través de cada una de las resistencias. Yo puedo observar la corriente que circula a través de cada una de ellas. Al comprobar la corriente que circula sobre la resistencia R3, veo que la corriente es de 285.714 mA, que es equivalente al punto 2857 amperes que habíamos obtenido en los cálculos realizados. Entonces, de esta manera vemos que los cálculos que se realizaron son acordes a lo que se tiene en el circuito. Para el ejemplo 2 vamos a ver un circuito, pero vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Para esto, analizando el circuito, tenemos dos mallas. La primera va de la fuente de voltaje de 10 volts, pasa por R1, pasa por R3 y regresa a la fuente. En este caso sería esta la malla. La segunda malla va de la fuente de 20 volts, pasa por R2, pasa por R3 y regresa a la fuente de 20 volts, que es esta malla la que tengo. En la malla 1 tenemos una fuente de voltaje de 10 volts y una corriente 1 que pasa por la resistencia 1. Y tenemos una resistencia 3 también tenemos una resistencia 3, por lo cual pasan dos corrientes. Entonces aquí tengo el primer elemento por el cual pasa la corriente 1. Por R3 pasa la corriente 1 y va a pasar la corriente 2. Por eso es que aquí tenemos lo siguiente: 10 volts es igual a la corriente 1 por la resistencia de 10 ohms más la resistencia 3 por la cual pasa la corriente 1 más la corriente 3 por la cual pasa la corriente 2. En la malla 2 tenemos una fuente de voltaje de 20 volts y una corriente 2 que pasa por la resistencia 2. También se tiene una resistencia 3 por la cual pasan dos corrientes, la 1 y la 3. De aquí tengo la corriente 2 que pasa por R2
y llega a la corriente 3, pero por esta tengo que la fuente de voltaje genera la corriente 2, pasa por R2, llega a la resistencia 3. En la resistencia 3 pasa tanto la corriente 2 como la corriente 1. Por eso tengo aquí lo siguiente: 20 volts igual a corriente 2 por 20 ohms, que es la resistencia R2, y la corriente 1 multiplicada por la resistencia 2. Tengo 20 volts igual a la corriente 2 que pasa por la resistencia 2, más la resistencia 3 multiplicada por la corriente 1, más la resistencia 3 multiplicada por la corriente 2. En el paso 3 tengo las dos ecuaciones obtenidas anteriormente y hay que simplificar o reducir. En este caso simplemente lo que hago es hacer las operaciones y sumar los elementos comunes. Entonces, por lo tanto, por la corriente 1 tengo 10 ohms más 40 ohms me da 50 ohms. En este caso queda I2 por 40 ohms. En la segunda ecuación tengo I2 más I2. Entonces tú vas a tener 60 ohms y la corriente 1 son 40 ohms. Para resolver el sistema de ecuaciones hay que aplicar un método de solución. Hay varios métodos, en este caso vamos a ver el método de reducción para resolver el sistema. Por lo cual voy a multiplicar la ecuación 1 por 4, la ecuación 2 por menos 5. Entonces la primera ecuación la multiplico por 4, la segunda ecuación la multiplico por menos 5. Al realizar las operaciones me queda 40 volts igual a la corriente 1 por 200 ohms más la corriente 2 por 160 ohms. La segunda ecuación queda menos 100 volts igual a la corriente 1 por 200 menos la corriente 2 por 300. Sumando las ecuaciones me van a quedar menos 60 volts igual a la corriente 2 por 140. Despejamos la corriente 2, me queda menos 60 volts entre menos 140 y la corriente 2 es igual a 0.4286 amperes. Ahora vamos a calcular la corriente 1, la cual la despejamos de la ecuación de 40 volts igual a la corriente 1 por 200 ohms más la corriente 2 por 160 ohms. Entonces la despejamos y nos quedaría de esta forma. Ahora en esta sustituimos el valor de la corriente 2. Entonces la corriente 1 va a ser igual a 40 volts menos 160 por 0.4286 entre 200. Realizamos operaciones y nos queda que la corriente 1 es igual a menos 0.1429 amperes. La corriente que circula por R3 es la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Por lo tanto, la corriente 3 es igual a menos 0.1429 amperes más 0.4286 amperes. Que realizando la resta me queda que la corriente 3 es igual a 0.2857 amperes. Como vemos, es el mismo resultado que obtuvimos al aplicar la primera ley de Kirchhoff. Entonces de esta manera comprobamos en el circuito la corriente que circula a través de la resistencia 3 y al aplicar las dos leyes de Kirchhoff vemos que nos da el mismo resultado.